necesitan un tribunal de ética médica laboral, independiente del tribunal de ética médica de los aseguradores y de las EPS. Y ese tribunal de ética médica tiene que estar constituido por profesionales de salud ocupacional, médicos laborales, fisioterapeutas, psicólogos, pero con contenido de clase. Y perdóneme que utilice esta palabra, porque la CUT tiene presencia en el Consejo Nacional de Negros Profesionales. ¿Pero qué hace? Y están los comités departamentales de salud ocupacional. ¿Y qué hace la CUT? Yo he estado en esas instancias. Y da grima, da dolor, que se vuelve eso una reunión de compadres y unas reuniones folclóricas. Acabamos de tener una ministra del Trabajo que creíamos que definitivamente por su origen iba a tener decisiones importantísimas. En el caso, por ejemplo, los trabajadores de Electricaribe, que hay más de 350 trabajadores con pérdida de capacidad laboral y ni siquiera decretó el retén social para proteger y las medidas cautelares para proteger esos trabajadores que están expuestos a un proceso de liquidación infame. Entonces, senador, nosotros sí necesitamos desde el campo de la salud ocupacional alternativa, que es la que represento, porque también fui trabajador y también fui objeto de accidentes de trabajo, y pueden ver las manos, porque los trabajadores tenemos las huellas del trabajo en nuestras manos, en nuestros ojos, en nuestras columnas, en nuestras fibras, en nuestra capacidad de funcionar, porque eso es lo que nosotros hacemos. Somos las máquinas humanas para generar el capital y generar la riqueza. Hay que hacer una investigación profunda por conflicto de intereses y hay que desarraigar el aseguramiento que hay que hacer de los grupos y los intereses financieros y económicos. Ese sería un aporte que estoy dispuesto a documentar cuando sea necesario, y es importante que los trabajadores comiencen a actuar de manera distinta, porque están los comités paritarios de salud ocupacional y están los comités de convivencia, pero ¿cómo actuamos? Y hemos visto cómo esos comités son asaltados por la burocracia sindical para acomodarse sindicalmente y renunciar a hacer verdaderos procesos documentales, porque los trabajadores son agentes del sistema del aseguramiento. Entonces, finalmente, senador, están estas estadísticas. Creo conveniente que se diligencien las solicitudes de investigación y denuncia que aquí se han hecho, porque es que el Ministerio del Trabajo, si bien no representa a los trabajadores, es una instancia que está llamada a que esta situación no siga generándose. Y he tenido la oportunidad de estar en mesas de negociación laboral con presencia del Ministerio de Trabajo, discutiendo, por ejemplo, en el sector cañero, un sistema de remuneración más equitativa, donde tengamos turnos de trabajo para los corteros de 8 horas, donde tengamos la capacidad de definir el tipo de corte y tengamos la capacidad de definir medidas sanitarias. Y la postura del Ministerio de Trabajo ha sido un silencio cómplice que termina con las fibras, los huesos y los músculos reventados, y los trabajadores corteros de caña, como otros, en silla de ruedas, amputados y en muletas. Gracias, senador. Muchísimas gracias. Con su venia, señor presidente, va a tener la palabra Ricardo Álvarez. Es un médico ocupacional que va a hacer una puntualización de este contexto. Y a continuación, seguimos con el Estado colombiano, señor viceministro. Nos faltó también, para que la incluyamos, y ya ahí sí continúa, pues, los funcionarios del gobierno, Ana Ruth, que ella viene del Sintrasubi en representación de las madres comunitarias. Sí, muy buenas tardes, honorables senadores, señor viceministro. En primer lugar, pues agradecer la oportunidad de compartir con ustedes estos 5 o 10 minutos de lo que puede ser el objeto de la convocatoria de esta mañana, como es evaluar las garantías que existen
para el cumplimiento de los derechos sociales de los diferentes trabajadores. Pues rápidamente me presento, yo soy médico cirujano, tengo la especialización en salud ocupacional, medicina laboral, tuve la oportunidad de ser director del área de salud ocupacional del Ministerio de Trabajo del año 1984 al año 1994, creé los comités paritarios, las resoluciones 1016 sobre salud ocupacional, participé en el año 94 en la reglamentación de la Ley 100 en riesgos laborales, fui coautor del decreto 1295, posteriormente con la senadora Gloria Inés, coautor pues colaborador para el 1562, y he sido miembro de Junta Nacional de Calificación, he desarrollado diferentes temas en este sentido. Quiero decir esto porque después de oír todas las preocupaciones que han presentado, lo que uno puede afirmar, senadores, es que legislación existe. Yo he tenido la oportunidad de representar al país ante la OIT en diferentes congresos internacionales y creo que si uno mira la legislación nuestra, es la legislación más garantista en ley. No creo que en el mundo encuentre una legislación tan rica que garantice los derechos a la seguridad social de los trabajadores. El problema es, ¿se cumplen esos derechos? Si usted mira cuando el gobierno le responde a la OIT qué es y qué se hace en seguridad social, creo que cualquiera que lea las respuestas que emiten desde este país o desde el gobierno hacia el cumplimiento de normas internacionales, no hay país que cumpla con estos derechos, más que cualquier parte del mundo con estos derechos, y en temas de seguridad social hemos sido líderes en ese sentido. La preocupación es qué ha sucedido a través del tiempo con este proceso. Y yo diría que hay dos temas sobre los cuales uno debe intervenir, y es los procesos de prevención y provención, que es la salud ocupacional en sí. Se está garantizando un debido proceso de prevención y prevención hacia los riesgos laborales. Ya le diría yo, desde el año 89 la resolución 1016 crea la obligación y se crea aquí oficialmente la salud ocupacional en el país. Duramos hasta el año 1994 con la ley 1295 que crea el sistema de riesgos laborales en el país, y se pensó que esto era un gran aporte, como que nada sucede. Después con la ley 1562 se vuelve y se revive el sistema de riesgos laborales y se le dice al gobierno decrete o reglamente todo este proceso. Aparece el decreto 1443 en el año 2014 que suspende por un tiempo, aquí es donde aparece una serie de incongruencias. Se crea un decreto, pero se dice que no se aplica sino casi hasta los 30 meses siguientes de su publicación, y en ese sentido se dice siga vigente la 1016. Sin embargo, cuando iba a entrar en vigencia la aplicación de esta ley, porque en teoría está reglamentada, el gobierno emite un nuevo decreto y dice no se dé cumplimiento todavía, hay que esperar un tiempo hasta que se reglamente. Y se emite la resolución 1111 de este año, que a mí me preocupa en lo siguiente, que los sistemas de vigilancia y control que se van a hacer por parte del Estado por una resolución se suspenden hasta abril del año 2019. En este momento, el Ministerio de Trabajo, por una resolución que él mismo saca, prohíbe o evita que haya inspección y vigilancia hasta el año 2019 en asuntos de salud ocupacional en la parte preventiva. Divide en tres temas. Le dice, la empresa hagan evaluación por 6 meses, empiece otro proceso durante 1 año, y si usted revisa muy clara la resolución, es específica en decir que solo la inspección y vigilancia de la salud preventiva ocupacional se va a hacer a partir del año 2019. Entonces, ¿quién vigila todo este proceso?
por una resolución de su propio ministerio. En el año 2015, en el año 2012, con la 1562, se iban a crear los inspectores de vigilancia a la seguridad social. No se ha podido cumplir con ese objetivo y no existe realmente vigilancia en este sentido. Y esto se advierte en muchos aspectos. Actividades de alto riesgo. Desde el año 1990, yo tuve la oportunidad de redactar las actividades de alto riesgo para la salud de los trabajadores, cuyo objetivo era sacar trabajadores sanos y no enfermos, cancerígenas, exposición a sustancias que limitaran la capacidad de vida. Sin embargo, ante la obligación que tienen los empleadores de pagar el 6% que tuvieron durante 10 años, una cotización adicional para garantizar ese derecho de los trabajadores, y posteriormente el 10% con el decreto 2090 del año 2003, que se incrementó a un 10%, la respuesta del Ministerio de Trabajo es que no es competente para dirimir controversias y que no le corresponde al Ministerio de Trabajo exigir la cotización, y la respuesta es así, de esos 10 puntos adicionales. Si el Ministerio de Trabajo es el garante del cumplimiento de los derechos sociales y advierte que no puede hacerle esa exigencia de cumplimiento de esas normas laborales a las empresas, entonces ¿quién va a hacer cumplir ese derecho? Colpensiones. La respuesta de Colpensiones entonces es que las empresas no han pagado ese 6 ni ese 10%, y si no han pagado, entonces el trabajador no tiene el derecho. Entonces es ese conflicto o esa situación que uno no entiende. Nadie los vigila y nadie les hace cumplir, pero quien va a garantizar el derecho no lo reconoce porque la empresa tampoco ha cumplido. O sea, este es un problema grave de vigilancia y control que existe en este sentido. No es raro por eso, y lo hemos llamado y lo hemos dicho en muchas reuniones en el Ministerio de Trabajo con unas organizaciones que colaboran, que hay que revisar el 35% de la población trabajadora minera. Acá a 1 hora en Bogotá, todos los días hay accidentes, todos los días se mueren. El 35% en un estudio que hizo la Universidad del Rosario tiene silicosis, pero no tiene derecho a la pensión especial de alto riesgo porque las empresas no han pagado, y si uno va, no hay quien vigile y quien no controle. Cuando uno hace estos análisis, se preocupa uno. Hay otra empresa, una empresa de cristalería, de 700 trabajadores, tienen en solo un año 6 muertos por asbesto y tienen más de 20 trabajadores por silicosis. Pero para que a un trabajador se le reconozca ese proceso, 10 años entre primera oportunidad, Junta Regional, Junta Nacional, no se califican integralmente como lo han dicho, primero un origen y después porcentajes. Un trabajador, ahí están los casos, lástima no haber tenido la oportunidad para que fueran referentes. Desde el año 2007 está pidiendo pensión de invalidez, le salió hace 2 años, no lo han calificado en la invalidez todavía y ya se está muriendo. Cuando uno mira el impacto que esto tiene a la seguridad social, saca unos datos de Fasecolda. Yo quisiera que me dan 5 minutos porque me parece importante para poder resumir esto que está dando. Dice, afiliados a riesgos laborales en la industria minera, 45.000 trabajadores en canteras. Una sola empresa de minería a cielo abierto, que puede tener 6.000 trabajadores o 5.000 trabajadores, si se le hubiera exigido las cotizaciones de la seguridad social del 6% y del 10%, estaría garantizando esos derechos. La deuda que hoy puede tener una sola empresa puede llegar a 560.000 millones de pesos a la seguridad social. Cuando en este país se habla
que hay un problema de financiamiento de la seguridad social. ¿Cómo es posible que no se le exija el pago de esas obligaciones? Estoy haciendo referencia a un solo grupo de 6.000 trabajadores frente a 42.000 registrados oficialmente. En el sector de vidrio aparecen en el sistema de riesgo laboral registrado 4.000 trabajadores. Una sola empresa con 750 trabajadores le adeudaría 69.000 millones de pesos. Esto ya se convierte en un problema. ¿Qué hacen los entes de control, vigilancia? Y si esto no se puede estar hablando ya de una situación un poco más delicada. Esto es la parte preventiva. Y vuelvo, insisto, llama la atención que ya desde 1989 en este momento encuentre suspendido vigilancia y control para prevención. Pero ¿qué pasa cuando el trabajador se accidenta o se enferma? Desde 1994 el Congreso Nacional creó las juntas de calificación, era una junta regional y nacional, 2 instancias. Rápido, cuando hicimos esos análisis, creíamos que en 6 meses se iba a resolver la que fuera. No estoy diciendo que todo tiene que ver con uno profesional, pero en 6 meses se resolvía la situación del trabajador. En el año 2000, con la resolución 2463 del año 2001, el gobierno nacional saca un decreto y dice, oye, ya no son solo la Junta Regional y Nacional, sino que sean las EPS y las CR las que califiquen en primera oportunidad. Pero excluyen a los fondos privados de pensiones. No he entendido nunca la razón por qué se emite esa resolución, unos sí y otros no. Pero cuando uno evalúa esto, no va a hablar si hay falta de ética, no, pero desde un punto de vista constitucional, sí alguien hizo una reflexión muy seria. Es posible que quien sea juez y parte califique en primera oportunidad. Ante esa situación, se emite el decreto 019 en el año 2012 en una ley antitrámites y se empieza a hablar entonces de una primera oportunidad. Entonces ya no eran doble instancia, sino 3 instancias. Y se le faculta a que quien tiene el poder de definir sus derechos, a quien sea juez y parte, califiquen en primera oportunidad, que son las entidades administradoras, EPS, fondos de pensiones y ARLs. Pero quien no está de acuerdo se va a la Junta Regional, pero es otra instancia. Pero si es una instancia, ¿por qué no hay la doble garantía del recurso de reposición y apelación? El problema es que lo que antes se demoraba 3 o 6 meses de calificación, mediante este procedimiento, los trabajadores se demoran en calificaciones hasta 3 y 5 años en una famosa primera oportunidad. No puede entender cuál eficiencia y qué antitrámite se da ante este hecho. Entonces, empiezan trabajadores, la empresa a llenarse de enfermos y a haber una serie de situaciones graves para los derechos sociales de los trabajadores. En primera oportunidad. Se crean las juntas, advertía, se habían creado unas juntas con unas solas salas de decisión. Hoy en día, ante el volumen, se crean 3 y 4 salas de decisión. Entonces, quien califica no es una junta, sino una sala de decisión. ¿Qué sucede? Lo que ustedes están advirtiendo. No quiero decir que es criterio técnico y científico de cada sala, pero no es posible que un trabajador frente a un mismo hecho, frente a una misma circunstancia, en una sala tenga unos derechos y en otras no. Entonces los trabajadores ya entran a evaluación en la Junta Regional o Nacionales, donde hay salas de decisión. ¿Con qué sala me tocará? No estoy diciendo que haya situación diferente a que haya criterios frente a mismos hechos, mismos derechos. O sea, se distorsionó a que una sola sala decidiera para que fuera una sola única sala. Y se crean además otras barreras después con un decreto del 352.
previamente nadie tenía que pagar para ir a una junta. Entonces se le dice, en un esquema que me parece delicado, si esta entidad no le responde, usted a los 30 días vaya a las juntas de calificación regional, pero le exigen al trabajador que saque un salario mínimo para poder ir a las juntas de calificación. ¿Quién tiene un salario mínimo para ir allá? Entonces empieza a existir toda una cierre de derechos hacia esas circunstancias. Y antes se pasaba de la junta, si alguien estaba en contra, reponía el dictamen, no lo apelaba, se iba y se dice en los 10 días váyase a las juntas nacional. Se crea en esa norma que para ir a la junta regional, de la regional a la nacional, la exigencia a que la entidad pague, la administradora pague, o cuando uno califica en primera oportunidad, si no está de acuerdo, que pague. Conozco casos de trabajadores que la administradora no le ha pagado en un año el trámite a la Junta Regional, entonces no se puede. Y del trámite de reparación y apelación, si ustedes observan, se demoran 3 y 4 años, un proceso para un simple origen común, y vuelve a iniciar el otro proceso. En síntesis, ¿qué implica esto? No hay un control, hay un sistema que se fue desordenando en su objetivo, y lo único que uno encuentra en los trabajadores son barreras de acceso para acceder a sus derechos sin que el Estado haga una real y vigilancia control para que se cumpla el ejercicio de sus derechos. En síntesis, yo diría que ese puede ser causa de lo que puede estar sucediendo hoy en día. Muy amables. Por un término de 2 minutos, Ana Ruth de Sintraciobio. Sí, realmente estamos muy cortos de tiempo y ya el tiempo premia. Muy buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, senadora Alexander, muchas gracias por la invitación. Pues apenas me dan 2 minutos y pues venía yo a presentar un video de que mostraran a las madres, para mostrarles cómo están las madres comunitarias trabajando, enfermas, en muletas, en sillas, sin poder casi agarrar las ollas, Diana, sin poder casi coger los niños porque tienen las manos hinchadas por diferentes patologías. Entonces, desafortunadamente no puedo explicar todo, pero sí vengo a exigirle al presidente Santos que deje de estar manipulando y que toda la gente que lo siguió, toda la gente que votó por él, que le cumpla, que cumpla con la salud, que cumpla con la educación, que cumpla con todo lo que prometió la madre comunitaria, que dijo que él apoyaba el proyecto, que él apoyaba a los pensionados. Entonces, que le cumpla, porque hay mucha madre que está muriendo día a día, enfermas. Están enfermas, están hospitalizadas, no han tenido los últimos días dignos de decir, tengo una pensión donde yo me muero, pero ya disfruté aunque sea 1, 2, 3 años, pero son madres que pasan de 60, 70, 80 años. Señor presidente, señores del Ministerio de Trabajo, de Salud, Colpensiones, por favor, pónganse la mano en el corazón, en el pecho, y respondan a todas las madres, no solamente a las que ya estamos viejitas, también a las jóvenes, porque hay mucha madre joven que está estresada por tanto papeleo, por tanta persecución del mismo ICBF, de los operadores. Es un papeleo y papeleos, y ahora se saca el cuento del manual operativo, un manual donde nos están prohibiendo que no podemos salir a hacer un paro, a hacer un mitin ni nada, que si la madre se enfermó se van del médico, entonces le cierran el hogar, que si hay un hogar que por estrés lo entregó, entonces ahí se pierde el hogar. No, aquí tengo historias clínicas, tengo fórmulas, incapacidades, que los operadores del ICBF no han cumplido, y eso las voy a dejar radicadas hoy. Yo les pido a todos los senadores, a todos los que están aquí, a todos los compañeros del sindicato, que por favor apoyen a la madre comunitaria. Necesitamos mucho el apoyo de ustedes para que este señor Juan Manuel Santos no ayude y no apoye a la guerrilla, que apoye a la gente vulnerable, a la gente trabajadora, a las madres que han sacado tantos niños adelante
que han formado como senadores como el doctor Alexander López, que fue formado por una madre comunitaria. Es un ejemplo y un muy bonito ejemplo. También hay doctores, hay abogados, hay médicos, psicólogos, de todo, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que espera con Juan Manuel Santos? Que todas las madres nos muramos sin nada, con una mano atrás adelante, después de que les dimos toda una vida por criando a los niños, dimos toda la juventud criando a los niños, prestándole un servicio al ICBF, a todo el Estado. He dicho. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A continuación, el bloque del Gobierno Nacional. Señor presidente, está presente el viceministro de Empleo y Pensiones encargado, el doctor Miguel Cardoso, está el doctor John Alexander Rojas de la Defensoría del Pueblo y el doctor, quien es médico integrante de la Junta Regional, Jorge Humberto Mejía. A continuación, el señor viceministro de Empleo y Pensiones, Miguel Cardoso. Bueno, muy buenas tardes a todos. Al senador López, muchas gracias por la invitación. Senador Castilla, nos estaba acompañando todo este tiempo, también muchísimas gracias. También un abrazo muy especial al senador Ortiz, que se tuvo que retirar del recinto. Y a todos los presentes, también un saludo muy especial. Quiero empezar por darle las excusas también de la señora ministra del Trabajo. Ella es una persona que ha estado muy pendiente en estos momentos de estos temas del Congreso. Ustedes saben que ella viene, digamos, de este recinto legislativo y conoce la importancia de estos debates y estos escenarios de control político que son muy importantes para la ciudadanía. Se excusa con usted, senador. Y pues bueno, quisiera recoger varias cosas de lo que han comentado aquí los presentes. El primer tema muy importante es que nosotros como Ministerio del Trabajo reconocemos que hay un trabajo todavía muy importante que hay que hacer en este tema y que por eso, digamos, todas las reclamaciones y todas las, en la mayoría de los casos, claramente justas reclamaciones frente a los temas que han hecho, frente a los temas, digamos, de protección laboral, reflejan el trabajo importante y el reto grande que hay que hacer, no solo desde el Ministerio de Trabajo, sino de todas las instancias implicadas en el tema particular que estamos trabajando el día de hoy. Sin embargo, yo sí quisiera hacer un llamado muy importante a los presentes y a todas las personas que nos están viendo en este momento, porque es, creo yo, muy importante reconocer que a pesar de que nos falta mucho, el Ministerio del Trabajo ha venido haciendo cosas muy importantes frente al tema de los trabajadores, frente al tema de defender los derechos, y que en ese sentido creo que sí es un tema, creo yo, fuerte de reconocer de que nosotros eventualmente estamos trabajando por los trabajadores, porque eso es nuestra línea misional al final de cuentas. Que falta mucho, lo reconocemos, pero sí estamos haciendo grandes cosas y eventualmente el gobierno en general está haciendo grandes cosas por la población trabajadora. Hay un tema muy importante. Yo creo que nosotros en este momento estamos hablando de un sistema que, si bien tiene fallas y que si bien tiene una baja cobertura, ha aumentado su cobertura de manera muy importante. No más del 2010 a la fecha hay 3.3 millones de personas más que están afiliados a riesgos laborales. Eso es una cifra muy impresionante. Para contarles un dato, de la cifra de empleos que se han generado desde agosto del 2010 a la fecha, 3 de cada 4 empleos son empleos que cuentan con todos los esquemas de seguridad social, todos. No solo unos con salud, unos con pensiones, sino con todos los esquemas de seguridad social completos. Sabemos que queda un terreno importante, que es un poco lo que estamos destacando, pero sí queremos llamar la atención sobre que en este momento mucho de lo que se está presentando ahorita, mucho de lo que hay que ajustar, muchos de los temas que quedan pendientes, se han dado precisamente porque se ha hecho un esfuerzo muy importante en que los trabajadores empiezan a vincularse a la seguridad social. Quedan retos muy importantes, el tema de la ruralidad, que lo tocaron ahorita, es un tema que en este momento presentamos un rezago muy importante. Ustedes ya se han dado cuenta de las últimas cifras que están demostrando, por ejemplo, que en las zonas urbanas, en particular en las 13 principales ciudades, por primera vez en la historia del país,
hay más trabajadores formales que trabajadores informales. Muchos de los trabajadores, y en este sentido no me quiero excusar con la situación que está pasando ahorita y con el debate particular, senador, pero es precisamente muchos de los reclamos que están haciendo ahorita es porque precisamente son trabajadores que tienen acceso a las aseguradoras de riesgos laborales. Pensemos que hace 10 años menos de 3 de cada 10 trabajadores tenían acceso a ese tipo de aseguramiento. Hoy a nivel nacional estamos cercanos a 4 de cada 10, en las grandes ciudades superior a 5 de cada 10. Sé que no es o sea, en los últimos 7 años hemos duplicado el acceso que tienen los trabajadores, en particular al tema de riesgos laborales, y creo que eso es un tema muy importante. Como insisto, hay temas que afinar y creo que en ese sentido estamos pendientes a seguir haciéndolos. Hay 2 temas que me llamaron particularmente la atención de las intervenciones, y entre ese tema y frente a esos particulares quiero decir que el Ministerio del Trabajo mantiene una posición absolutamente radical, y ese ha sido el espíritu de la ministra desde que llegó a la cartera, de eventualmente no permitir ningún tipo de acto de corrupción al interior de la entidad, ni permitir que se burlen los derechos laborales de los trabajadores por parte de las empresas. 2 temas particulares: las denuncias que han hecho en particular sobre algunos funcionarios del Ministerio del Trabajo que están cobrando dádivas o que están haciendo algún tipo de procesos que no van en línea con su mandato. Nosotros lo que los invitamos es que no solo hagan las denuncias ante el Ministerio del Trabajo, sino que hagan las denuncias penales del caso, y en ese sentido nosotros y la ministra del Trabajo en particular le hará seguimiento especial a todos y cada uno de los casos que por favor que ustedes denuncien. Yo les pediría el favor que entre esos casos delicados me los hagan llegar o me los dejen ahorita al final de esta sesión para que nosotros le podamos hacer un especial seguimiento. La política del Ministerio del Trabajo es que tiene que haber una absoluta intolerancia a cualquier tipo de acto de corrupción en el interior de la entidad. La segunda parte es frente al tema de los acuerdos de formalización laboral de la empresa Bianca, que creo que ha sido una queja reiterativa de los presentes. No estoy viendo ahí están en la parte del fondo. Nosotros nos comprometemos como Ministerio del Trabajo a hacer una revisión exhaustiva de qué es lo que está pasando frente al tema. Insisto, o sea, yo sé que aquí surgió un tema de la representación, digamos, de los trabajadores. Es cierto, nosotros, Ministerio del Trabajo, no somos el organismo que representa a los trabajadores, pero sí somos el organismo que vela por los derechos de los trabajadores desde el Gobierno Nacional. No podemos permitir que ningún tipo de acuerdo de formalización se vulnere, y en ningún momento se puede permitir que un trabajador sea despedido sin que medien todas las condiciones laborales, todas las condiciones legales de protección que tiene toda la población trabajadora. Ya lo mencionaron anteriormente, yo creo que eso es un tema muy importante. El gobierno, el marco normativo que tienen los trabajadores de Colombia es un marco normativo muy importante, muy robusto, y en ese sentido la tarea es hacerlo cumplir. Entonces, en eso cuenten por favor con nuestro acompañamiento. Los invitamos a que en este caso y en todos los casos particulares hagamos las denuncias respectivas del caso, y desde el Ministerio, obviamente bajo el liderazgo de la ministra Griselda Llanes Restrepo, vamos a hacerle un seguimiento particular a esos casos y tomaremos los correctivos que sean necesarios. Quiero hacer una revisión, quiero hacerles un recuento importante de algunas cosas que hemos hecho y de algunas cosas que creo que son importantes reconocer para empezar a mirar cómo podemos empezar a trabajar por este grupo de población que, como ustedes bien lo han señalado, es una población que se está viendo en unos escenarios de vulnerabilidad muy importantes, y que la idea es que les podamos brindar mejores condiciones de protección, obviamente todo bajo la óptica y la lupa de la legislación laboral vigente. Yo quisiera destacar varios temas particulares frente al tema. El primero es el tema del trabajo decente. Eso es un tema muy importante para el Gobierno Nacional, tan importante que quedó plasmado en el artículo 74 del Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1753 del 2015, que el Gobierno Nacional tiene que expedir una política pública de trabajo decente concertada de manera tripartita, y que adicionalmente tiene que brindar lineamientos para las entidades territoriales para que ellos mismos expidan su política de trabajo decente. ¿Y por qué es importante este tema? Porque nosotros consideramos que
la calidad en el trabajo no solo es la afiliación a la seguridad social, es condiciones de trabajo decente, donde las personas cuenten con, valga la redundancia, condiciones de trabajo que le permitan realizar sus actividades libremente y en la cual no se sometan a ningún riesgo que pueda afectar su capacidad laboral, en este caso particular. En ese sentido, desarrollar estos temas de trabajo decente son muy importantes porque nos van a permitir un acuerdo entre partes sobre cuáles son las condiciones mínimas de trabajo. Esto es un decreto que en este momento se viene concertando con centrales, se viene concentrando con las entidades en el marco de la Comisión de Políticas Laborales y Salariales. Esperamos ya poder tener en este segundo semestre ese decreto ya expedido como una línea de trabajo. Pero adicionalmente venimos trabajando con las entidades territoriales para que ellos también se concienticen de la importancia que es tener una política de trabajo decente a nivel local. Por otro lado, nosotros también en el Plan de Desarrollo, artículo 98, se establece la necesidad de dar una solución para esas personas que lastimosamente no cuentan con los ingresos suficientes para acceder al sistema de seguridad social en los términos que lo establece la Ley 100, senador. En ese sentido, el Ministerio de Trabajo está buscando opciones, lo que ustedes están llamando piso de protección social, y esa básicamente lo que tratamos de hacer es tratar de aumentar la cobertura con un tema de transición para esos trabajadores, insisto, que lastimosamente por la condición de trabajo no pueden alcanzar a devengar el salario mínimo necesario, digamos, para el salario mínimo el que establece, digamos, las cotizaciones a seguridad social. Sabemos que esto es un tema intermedio, pero nosotros como Ministerio del Trabajo sí tenemos una premisa muy importante, y es que tenemos que garantizar por encima de todo que todos los trabajadores que estén en el mercado laboral cuenten con una protección, así sea mínima, a los principales riesgos a los que se enfrentan en el trabajo. Hay un tema muy importante, insisto, muchos de los temas que ustedes han venido mencionando acá, hay muchos que son competencia del Ministerio del Trabajo, y en ese sentido no desconocemos los avances, la responsabilidad que tenemos. Ya en este momento le hemos dejado al senador López un informe detallado del trabajo que hemos venido haciendo en cada una de las mesas de trabajo para el tema de riesgos laborales. Quiero decir que en este momento hay 7 mesas vigentes donde se han atendido 292 casos particulares, donde se ha dado solución a 292 casos particulares, pero en este caso, lo que quiero acotar en esta línea particular es que aquí entran varias entidades también que tienen que participar frente al tema puntual, y que en ese sentido es importante también que haya una coordinación al interior del gobierno con estas entidades, Superintendencia de Salud, Superintendencia Financiera, entre otras, para que podamos tener una posición unificada frente al tema. Ya como Ministerio del Trabajo, y ustedes lo conocen, inclusive la mencionaron en varias de sus intervenciones, se expidió la circular 10 del 2017 sobre el tema de pago de incapacidades, que creo que ha sido un tema importante para dar claridad sobre cómo se tiene que realizar este proceso. También tenemos la resolución 1111, que también avanza precisamente en el tema. Hay un tema que creo que es importante, sabemos y reconocemos muchas veces las limitaciones que tiene el Ministerio frente a los temas de inspección, vigilancia y control. Queremos de todas maneras acotar que por lo menos en los últimos 7 años se han duplicado el tema de los inspectores laborales. En el tema de multas, en el último año que tenemos, 2016, el último año que tenemos registrado, se impusieron 516 multas por temas asociados a riesgos laborales. Esas multas ascienden a cerca de 2.800 millones de pesos. Y eso provocó, entre otras cosas, el cierre parcial de 7 entidades privadas, públicas, y 32 entidades privadas por el no cumplimiento de los temas de riesgos laborales. Se ha hecho la solicitud en este escenario de conformar una mesa nacional con los diferentes actores, un poco en paralelo a las mesas regionales, o que sirva como una mesa integradora. Nosotros como Ministerio del Trabajo estamos dispuestos a escuchar esta propuesta y de trabajarla y coordinarla con ustedes para que la coordinemos. Yo quedo con la tarea de hacerle la consulta a la señora Ministra del Trabajo para ver cuándo podemos organizar esta agenda en particular.
Y pues finalmente recordarles que nosotros igual desde el ministerio, insisto, sabemos de los padecimientos que están sufriendo ustedes, que muchas de las acciones, si ustedes están acá es porque eso representa que muchas de las acciones han sido insuficientes, que seguramente faltan muchas cosas por hacer, pero quiero también dejarle el mensaje de que se están haciendo cosas, de que si estamos acá y estamos atendiendo y vamos a seguir atendiendo todas las veces que nos convoquen a este tipo de escenarios, y que adicionalmente no solo los vamos a atender, sino que vamos a no solo participar, vamos a liderar todos los temas necesarios que tengamos que promover para que logremos mejorar todos los problemas particulares que se están presentando frente al tema de riesgos laborales. Y que sabemos que existe, digamos, esta inconformidad y que existen estos temas pendientes, pero el mensaje es que estamos trabajando y que vamos a seguir trabajando frente al tema, y que las cosas que no se hayan venido haciendo bien o los problemas que hayan existido, la idea es que le pongamos el empeño para hacer los ajustes necesarios y que eventualmente podamos hacer los ajustes tanto en términos de aplicación de la norma, como lo mencionaban anteriormente, pero también adicionalmente si hay que hacer ajustes al interior del ministerio en las direcciones territoriales para recordarle la importancia de la promoción y prevención en riesgos laborales, que es un tema misional absolutamente del Ministerio del Trabajo. Con esto termino, no sin antes volver a darles las gracias por este tipo de espacio de control social, donde nos ponen en evidencia los temas que están fallando y siempre dispuesto a apoyarlos para ajustar los temas que se requieran. Gracias. Perfecto. Vamos. Nosotros recibimos... Yo Lincoln, ayúdame con esto. Todos los casos que nos han presentado acá hoy es parte de las conclusiones. Vamos a trabajar directamente con la ministra en una mesa a efectos de lograr el acompañamiento y la competencia de vida del ministerio y de los órganos de control. Entonces, con toda seguridad ese tema lo vamos a tener ahí dentro de las tareas que tenemos. A continuación, siguiente punto. A continuación, John Alexander Rojas, de la Defensoría del Pueblo. Señor. Muy buenas tardes a todos los presentes. Agradecer infinitamente al doctor Alexander López por la convocatoria a la Defensoría del Pueblo. De la misma manera saludar al senador Alberto Castilla. En nombre de la Defensoría del Pueblo, del doctor Carlos Negret, queremos manifestarles que vamos a hacer el acompañamiento y el seguimiento para que estos derechos fundamentales, como es el caso a la seguridad social y en especial a los riesgos laborales y a la seguridad en el trabajo, pues nos obliga a estar muy pendientes para que este clase de derechos sean protegidos. Ese es nuestro deber de ejercer, igualmente de promover y de divulgar los derechos que están en la Constitución y en las diferentes leyes aquí en Colombia, y esa es nuestra obligación, y por eso nuestra muestra es de estar con ustedes, acompañarlos en estas dificultades. En la Defensoría del Pueblo, en la área de atención de quejas y reclamos de ATQ, en la dirección, igualmente la delegada de la Seguridad Social, la Salud y la Discapacidad, en la cual represento, han venido aumentando las quejas de manera, diría yo, considerable, especialmente en muchas barreras administrativas que vienen adelantándose a través de quienes representan las ARLs. Ahí encontramos que las ARLs no entregan oportunamente los medicamentos, el no reconocimiento oportuno de las incapacidades, y que todo obliga a ejercer, ya sea por derecho de petición o por acciones constitucionales, como es el caso de la tutela, para hacer valer estos derechos. Por eso vamos a observar detalladamente con todas las quejas que ustedes han presentado, y eso ha sido nuestra conducta a seguir, de acompañar las audiencias que
el Senado de la República, especialmente la Comisión de Derechos Humanos, nos han invitado es para eso. Y de la misma manera manifestar que nuestra obligación de mirar en un tema muy complejo, de actividades laborales muy complicadas, que demandan bastante cuidado, como es el caso de la minería, como es el caso de los trabajadores del campo, y con reflexiones importantes que aquí al inicio lo manifestó el senador Alexander, en decir que en Colombia, de 23 millones de personas que están trabajando, solo 8 millones de colombianos pueden acceder a un sistema de seguridad social integral, y que ese sistema igualmente tiene dificultades, pero pensemos también en los demás colombianos que no tienen ni siquiera el poder acceder a la seguridad social cuando es un derecho constitucionalmente protegido. Entonces nos queda un trabajo entre todos construir, a todos los colombianos y colombianas que nos miran, de decirles que juntos debemos construir esa Colombia que se necesita, de que ahí es donde debemos encontrar la paz y dedicarnos a mirar de que el desarrollo económico de las empresas debe ir de la mano de la protección al trabajador, para que el trabajador tenga las condiciones dignas como el Estado colombiano lo ha manifestado. Esa es nuestra manifestación, de estar muy pendientes. Aquí estamos con una profesional, con la doctora Emilce Rocha, para atender las diferentes inquietudes que tengan, y desde la Defensoría del Pueblo, desde la región, porque la Defensoría del Pueblo está en todos los departamentos de Colombia, desde ahí poder contribuir a que los derechos, especialmente a la seguridad social, se cumplan. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Acabamos de escuchar al defensor delegado para la salud, la seguridad social y la discapacidad. Como último punto escucharemos al doctor Jorge Humberto Mejía, quien es médico integrante de la Junta Regional de Incapacidad. Gracias, muy buenas tardes ya. Soy médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en salud ocupacional, epidemiólogo de la Universidad de Antioquia y especialista en manejo del medio ambiente de la Universidad de los Andes. Trabajo en el tema de calificación desde la perspectiva de juntas de calificación de invalidez desde hace ya más de 10 años. Acudo con enorme deseo de participar en gracia de que los temas deben debatirse con suficiencia y debatirse con altura y a la luz de la verdad. Porque si hay algo aquí en el centro, en el ojo del huracán, han sido reiterativamente las decisiones que se toman en las juntas de calificación de invalidez. Las juntas son entidades sui generis. Yo tuve oportunidad de preguntarle al Departamento Administrativo del Servicio Civil cuando se hizo la reforma de esta desafortunada norma de la 1352, que ya Ricardo decía que ayudó a hacerla. Y desafortunada porque metió una serie de situaciones allí de manera advertida y a sabiendas de que iban a ocurrir cosas que finalmente hoy estamos viendo los resultados. Para el Servicio Civil yo le preguntaba cuál es una entidad parecida a nosotros para tratar de organizarnos administrativamente, porque éramos entidad de derecho privado, sin ánimo de lucro, adscritas al Ministerio de Trabajo, y me dijeron sí, hay una, y es la junta, son las juntas de calificación, es decir, nosotros somos parecidos a nosotros mismos y eso nos da una situación de ser únicos sui generis. Hablando del tema de causalidad, aquí surge otro tema muy puntual de las juntas. En las juntas convergen discusiones jurídicas y médicas. Para los abogados una causa es casi que la explicación única de un fenómeno, para los médicos no, las enfermedades tienen múltiples causas. Y es en esa diferencia de diálogos que nosotros, y es la importancia de que las juntas sean interdisciplinarias y que haya un diálogo de saberes allí distinto. Porque es que la verdad no viaja solo y exclusivamente en la mente de los médicos. La verdad viaja es a través de esas decisiones colegiadas y colectivas, en donde es importante escuchar la opinión de los psicólogos, los fisioterapeutas y de los abogados, por ejemplo, para determinar un origen. Pero eso tiende a acabarse. En esa necesidad de la interdisciplinariedad emerge el mare magnum normativo al cual se han sometido a las juntas. Hoy, en tiempos de
ley antitrámites, se dice que para que un caso progrese de Junta Regional a Bogotá hay que cumplir al menos 12, 13, quizás 15 requisitos. Y nosotros debemos dar cuenta de que se respete ese proceso. No podemos darle curso a una petición que esté incompleta, porque si no, o se es de vuelta y eso genera más tiempo en la decisión. No hicimos nosotros las normas. No hemos sido consultados en ninguna norma, pero sí nos toca obviamente implementarlas y aplicarlas. ¿Quién mató al comendador? Fuenteovejuna, decían unos, la trifulca, el pueblo. ¿Quién mató la sensación de justicia? Aquí es Fuenteovejuna la inversa, la sensación de justicia la mató las juntas, únicos responsables. Qué mentiras tan grandes que se han venido diciendo en torno al tema. ¿Por qué no hablamos un poquito del Manual Único de Calificación de Invalidez, habida cuenta que hay personas acá que dicen y han venido planteando que si se aplicara el manual en rigor se resolvían los problemas? De los datos estadísticos que arroja una tesis doctoral efectuada con casos que han llegado a la Junta Nacional, y previamente se sabía que entre el 60 a 80% de los casos son enfermedades por trastornos traumáticos acumulativos o por movimientos repetitivos. Eso se lleva al 60 a 80% de las reclamaciones en junta laboral cuando ya están reconocidas como laborales y van a pérdida de capacidad laboral para calificación. ¿Qué dice el manual, honorables congresistas? Dice que cuando una enfermedad es por trastorno traumático acumulativo, particularmente en los hombros, bursitis, tendinitis de supraespinoso o bicipital, las epicondilitis, tendinitis del extensor del pulgar, las tendinitis de los flexores de los dedos, las bursitis peritrocantéricas y la bursitis de pata de ganso, que esas patologías responden bien al tratamiento médico y que por tanto no provocan deficiencia. Es decir, el 60 a 80% de la enfermedad profesional en Colombia no provoca deficiencia. Aquí está escrito. Y es textual. ¿Quiénes hicieron el manual? ¿Dónde están? ¿Quiénes responden por este adefesio? Los culpables son las juntas. Y ustedes aquí están pidiendo que aplique esto. ¿Qué pasa con las fechas de estructuración de invalidez? Yo tengo la autoridad moral, y Carlos Ayala lo sabe acá. Bajo la dirección de la doctora Andrea Torres, yo escribí un documento de 80 páginas informando de la inconveniencia de la definición propuesta en el manual, porque las Cortes ya habían sido reiterativas en declarar contraevidentes las decisiones de la Junta Regional cuando consideraba que una fecha de estructuración de invalidez se podía remontar al nacimiento o a la primera infancia cuando se adquirió el polio. Las Cortes han dicho que esa edad no es edad de trabajar, que eso es contraevidente, que nadie al recién nacido puede firmar un contrato de trabajo. Anexé, adjunté, aporté las diferentes sentencias. Hubo silencio en el foro, pregunté luego qué pasó, me dijeron no, fue una decisión interna jurídica del ministerio. ¿Qué dice? ¿Qué decían las Cortes? Decía que nadie podía trabajar a esa edad, pero además que debía tomarse como fecha de estructuración aquella en la cual el trabajador había dejado de aportar, porque si había aportado era porque el Estado le había aceptado su situación de que podía trabajar. ¿Qué dice el manual frente al tema? Dice que para definir la fecha de estructuración no puede estar sujeta a que el solicitante haya estado laborando y cotizando al sistema de seguridad social integral. Es decir, este documento pasa por encima de diversas y múltiples sentencias que han establecido las altas cortes en este país. ¿Y quién lo aplica? Las juntas. ¿Culpables las juntas? Pregunto yo. ¿Nos deben exculpar de aplicar la norma? ¿Qué pasa, doctora Ayala, si uno no cumple las normas en el ejercicio de la función pública? ¿Qué pasa si nos negamos a aplicar este manual cuando las normas también dicen
que somos responsables solidarios por los daños causados. Gústenos o no, y lo discutí ayer en una audiencia judicial en un juzgado aquí, laboral aquí en Bogotá, el juez se quejaba y decía, ¿por qué una hernia discal da tan poquito, doctor? Oh, doctor, qué pena, pero es que es lo que tiene el manual. No hicimos el manual las juntas. Tuvo sus propios asesores. Lo hizo la Universidad Nacional, quien contrató un conjunto de asesores. Les pido, con todo respeto, que eleven un derecho de petición a la Universidad Nacional y soliciten quiénes fueron los asesores, qué hoja de vida tenían y en qué entidades trabajaban. Es posible que haya puertas giratorias. Es posible que haya personas que en la mañana trabajaban en las entidades y en la tarde se iban a hacer el manual. Es posible que eso hubiera ocurrido. Y lo que estamos viendo aquí entonces no es nada más que esto hizo crisis. Hizo crisis. Este adefesio, señores, este adefesio hizo crisis. Pero créame que el culpable, gracias Señor, no son los integrantes de las juntas. Puede haber disparidad de criterios, sí, porque entre otras, la norma contempla que tenemos autonomía técnica. Entre otras, no somos robots, no pensamos igual, gracias a la providencia hay diferencia y disparidad de criterios. ¿Qué tal todos pensando igual? Dice en la ciencia del medio ambiente que cuando no hay diversidad, el cataclismo se avecina. Gracias a la biodiversidad subsistimos. Gracias a la diversidad de pensamientos, procederes, pareceres, es que existimos. Por eso, por pensar distinto, es que esto puede tener alguna dinámica. Porque si pensáramos igual, si todo fuera igual, si a casos iguales, decisiones iguales, alimentemos el software de un computador y démosle enter y ahí está ya resuelto el problema. Ahí están ya los algoritmos hechos. No. Por supuesto que con tanta varianza, con tanta variabilidad, las decisiones pueden cambiar. Una persona lo puede ver de una manera, otra persona lo puede ver de otra. En mi formación yo soy epidemiólogo. Yo puedo observar los factores de riesgo desde una perspectiva diferente de un médico no epidemiólogo. En el caso que planteaba el doctor, que llegó por una mano izquierda, pero no le calificaron la derecha, pero es claro, si la controversia es por la mano izquierda y si la derecha no está reconocida como laboral, pues yo no puedo meterle algo que no está planteado en la controversia. Es de bulto, es de bulto. En el caso del video, estuvimos consultando ya. Tienes pruebas de función pulmonar normal. ¿Qué dice el manual? Que se use la prueba objetiva, y si la prueba funcional es normal, pues la deficiencia es 0. Es lo que dice. Es lo que dice. ¿Sí? Entonces, quiero decirles que en ese contexto rechazamos y lamentamos profundamente los términos en los cuales se han referido a las juntas de calificación. No somos la sarta de avivatos y corruptos. No somos la junta que obra en contubernio con las ARLs, por lo menos en lo que conozco. Y si existieren, eso amerita sanciones, porque es que hay unas normas que lo impiden, clara y expresamente. Clara y expresamente la norma impide que un miembro de junta tenga vínculos contractuales, laborales con las entidades que manejan el tema. Si existe, eso debe castigarse, pero yo sí ruego el favor de que se precise dónde, cuándo y cómo, quiénes son, pero no puede quedar el manto de duda sembrado sobre todos los integrantes de las juntas de calificación, porque aquí se ha dicho, es que tienen contratos con las ARLs, es que tienen contratos con las entidades. Por lo que conozco y por todos los colegas que conozco, no. Si los hay, son casos aislados, pero vale la pena que lo averigüen, que lo investiguen,
las entidades pertinentes. Desapareció, se le redujo ostensiblemente en el manual al cáncer metastásico, bajó de 40 a 37,5. Y eso me da pie, honorable. Hablo aquí de una situación grave en este país. En este país no está todavía, a nadie le ha ocurrido describir o que se permita la declaratoria de invalidez vitalicia. Sometemos a las señores ya inválidos, señores o señoras, cada 3 años al riesgo, llegando hasta tener nosotros personas de 85, 88, 92 años que acuden con susto a la Junta porque les pueden quitar su pensión. Hay enfermedades que ya no se recuperan, hay ciertos casos en que debería haber un acto administrativo en que se declare la invalidez vitalicia y esa persona ya no molestarla más. Pero eso no ocurre, nadie ha pensado en eso. Las madres que acuden con sus hijos con hipoxia cerebral, cada 2, 3 años, cárguenlos y llévenlos, porque en su irresponsabilidad los hombres las dejan solas y es una tarea materna y los llevan cargando esas personas que pesan tanto para que las juntas lo califiquen o porque van a perder el subsidio familiar cada 2, 3 años. Hombre, son personas que no se recuperan. Hay otros problemas enormes. ¿Qué hacer con las bases de datos en donde un trabajador ya queda con enfermedad profesional y queda proscrito para seguir trabajando? Queda aislado, alejado y excluido de la fuerza de trabajo. ¿Todo por qué? Porque en algunas bases de datos aparece. Y me pliego a aquella persona que pensó y que planteó que hay unas situaciones allí difíciles. ¿Quién hace los estudios de puesto de trabajo? ¿Sí? ¿Quién hace los estudios y con qué intencionalidad los hace? ¿Y qué podría asumir si ese estudio es fraudulento? Pero también, ¿qué hacer con quienes quieren a ultranza una ganancia secundaria induciendo al error médico en su decisión? Pienso, y la propuesta son 2 finalmente. Una, quedan invitados cordialmente los congresistas aquí presentes y quienes quieran ir a las juntas de calificación de invalidez para unas sesiones de trabajo. Con quienes quieran, con quienes desean, con los asesores que deseen, ¿sí? Porque sí nos interesa que conozcan in situ cuál es la realidad del trabajo en las juntas, ¿sí? ¿Cuáles son los problemas que allí se están presentando cotidianamente? Y segundo, la segunda petición es que se piense seriamente qué está ocurriendo con este manual de calificación de invalidez, porque ahí está el centro del problema, ¿sí? Y que se eleven los derechos de petición a las entidades correspondientes para que miren quiénes fueron los asesores al momento de hacer esto, porque es una norma regresiva. Quedan, señores, cordialmente invitados y allá los esperamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y a continuación vamos a escuchar las conclusiones y el cierre a cargo del senador citante y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, senador Alexander López Maya. Muchísimas gracias por haber venido, senador. Teníamos otro caso de Tuluá, terminamos con él, que se hizo 3 minutos para que nos ponga el caso de Tuluá y pasamos a las conclusiones de la audiencia. Vamos a ver venir de tan lejos y no vaya a intervenir. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, honorable senador, por los 3 minutos. Voy a aprovecharlo al máximo. Mi nombre es Daniel Borja, soy presidente de 114 Suretiridad Tuluá, del sector azucarero. Vengo porque la verdad que he escuchado mucho de ustedes y a mí me pasa igual, y yo creo que un poco peor. Nosotros, en el año 2009, abril 15 y 16, fuimos masacrados por una empresa azucarera, masacrados laboralmente. Esto se dio en complicidad con el Ministerio de Trabajo. Qué tristeza. Todo apunta al Ministerio de Trabajo. Fuimos masacrados 315 trabajadores en ese entonces, con una funcionaria que fue llevada aquí de la regional Cundinamarca, Nora Tobar, no sé si la conocen,
y Luz Estela Vieira. Fueron a Tuluá con una resolución y en complicidad del ministerio, lo digo porque es que no fue el ministerio el que nos hizo esto, fue una empresa consultora HTM que estaba en liquidación desde 2008, no podía hacer nada. Los trabajadores de la empresa solicitaron ese permiso ante el ministerio para llegar a ese despido masivo. Es así que nosotros hemos venido desde 2008 ante el ministerio, reunirnos con todos los ministros que llegan a su momento, Luis Garzón, en la última fue la doctora Clara López, y este último estamos esperando una respuesta del ministerio desde febrero, 2 de febrero de este año. Nos reunimos entonces con la viceministra, estamos esperando un documento, una respuesta a nuestro caso, a nuestra situación. Hemos venido aquí gracias al senador que nos dio ese espacio, porque es que esa lucha que está dando el senador, a veces en solitario, desafortunadamente el senador a veces en solitario esa lucha, porque yo he venido a un control político que le hicieron me acuerdo al doctor Pardo, y la verdad que los senadores lo dejaron solo. Qué lástima, el senador tiene buenos principios de lucha, pero lo hemos dejado solo. Pero la verdad, señores, que es lamentable que el ministerio siempre lucha a favor del más poderoso. Y aquí estamos para denunciar todo esto, para exigir ante esta Comisión de Derechos Humanos que se haga eco de nuestras denuncias, que esto no se quede así solamente en el hablar, en el papel, que realmente haya unas respuestas contundentes, pero que sean efectivas, unas respuestas que sean inmediatas, no a largo plazo. Los trabajadores no aguantamos más atropellos de los grandes empresarios, porque es que eso se convierte como en política. Eso se ha politizado tanto los estamentos del gobierno, que a veces nosotros, por eso es que no tenemos eco. Nosotros los trabajadores a veces, y como estamos en esa desunión, ellos se unen mucho para luchar contra nosotros, y nosotros no nos unimos para luchar contra ellos. Por eso es que nos cogen y nos avasallan, nos vuelven ropa de trabajo, porque no encontramos ese eco entre nosotros mismos. No tenemos esa confianza entre nosotros mismos que somos la fuerza laboral. Tenemos que unirnos todos para hacer sentir esa fuerza laboral. Por eso, compañeros, me uno a esas voces de ustedes, de denuncias ante el ministerio, porque hemos vivido en carne propia y somos 315 trabajadores que en estos momentos no podemos encontrar trabajo, porque desafortunadamente una empresa que nos sacó, HTM, envió un documento al ministerio donde nos calificaban como personas peligrosas y beligerantes. Es por eso que nos dañaron las hojas de vida. ¿Se imagina ustedes 315 trabajadores, cuenten familia, hijos y esposas? Gentes que en estos momentos están motorratoneando el trabajo informal y cuentan eso, y como que el darle cuento a eso, como que ha subido el empleo. El trabajo motorratón, no sé si es formal. Mucha gente en Tuluá en estos momentos está en la informalidad de nuestros compañeros, con muchas necesidades, esperando la justicia, que no llega ni por lo laboral, porque tenemos sendas denuncias laborales ante los jueces, pero no tenemos poder. Tenemos nomás nuestras pruebas que hemos aportado para exigir esa justicia tan anhelada, pero es imposible. Usted sabe cómo está la corrupción en nuestro país, que pulula, y no hemos podido hallar eco en la justicia laboral y penal. Nuestra lucha es con el senador. Gracias a él, de la mano de él, estamos dando esta pelea. Pues son 9 años, pero sabemos que tarde que temprano la justicia llegará. Entonces espero, compañeros, que nos unamos más y que exijamos a esta comisión, no solo el senador, a toda la Comisión de Derechos Humanos, que nos va a representar ahora, que se haya una respuesta verdadera y contundente, porque no podemos, los trabajadores no podemos aguantar más, estamos ya que reventamos de tanta injusticia, de ver que el ministerio fue creado para salvaguardar nuestros derechos, para que no permitiera más la injusticia contra los grandes empresarios, grandes emporios que hay en Colombia, que nos quieren avasallar, nos quieren volver ropa de trabajo.
Y el ministerio fue creado fue para eso, para estar al lado del más vulnerable, del más desprotegido, como los trabajadores, la clase trabajadora, y por ende nuestras familias, que dependen de nuestro salario. Entonces, es hora y es el momento ahora, ya, que de aquí salga una respuesta contundente de parte de la Comisión de Derechos Humanos y por parte del Ministerio también. Tocado, muchas gracias, compañeros, por este momento, por estos minutos. Bueno, hemos finalizado entonces la audiencia de la siguiente manera. Me informa la Secretaría que de manera directa se presentaron 26 intervenciones, la mayoría de esas con denuncias y casos que se presentaron acá, documentados. Es muy importante que las 26 intervenciones que tuvimos en esta audiencia queden debidamente documentadas a efectos de darles seguimiento, porque no nos sirve solamente la intervención, porque requerimos nosotros pruebas y elementos que conduzcan finalmente a nosotros desarrollar el control político y establecer las responsabilidades, si las hay, de funcionarios del Estado por acción o por omisión en cada una de las quejas que se han presentado. Y se presentaron en una mesa que nosotros tenemos afuera del recinto 19 quejas por escrito y reclamos que se presentan a esta audiencia. Debo advertir entonces que con la metodología que siempre tiene la Comisión de Derechos Humanos para este tipo de audiencias, nosotros elaboramos el acta correspondiente de lo que se ha desarrollado acá. Deben entender que esta audiencia tiene todo el carácter y la competencia de orden legal y constitucional, y por consiguiente la Comisión de Derechos Humanos pues va hasta el final con estas denuncias y quejas que se han radicado el día de hoy. Debo advertir también que en la audiencia entonces se presentaron de diversos sectores, tanto público como privado, del sector azucarero, del sector transporte, del sector seguridad, del sector minero energético, del sector petrolero, del sector penitenciario, ferroviarios, madres comunitarias, del sector de bebidas y alimentos, y pues los demás sectores que no relaciono pues porque están debidamente documentados en la relación que me han presentado. Debo terminar esta audiencia de la siguiente manera. Este tema de violación de derechos laborales a los trabajadores, especialmente en materia de riesgos laborales, la Comisión ha venido trabajando ya hace varios años en este tema. Nosotros hemos desarrollado algunos ejercicios muy puntuales que han permitido avanzar, y esos ejercicios puntuales que se han hecho me permiten a mí de pronto contradecir un poco al funcionario o la persona que habló acá de la comisión, porque contrario a lo que él manifestó acá, lo que nosotros probamos en la práctica al revisar casos que habían sido decididos en las juntas, encontramos que las juntas habían obrado mal, ¿sí? Y eso lo registramos en el departamento del Huila, en Neiva, con unos casos que efectivamente habían tenido una valoración, y cuando nosotros llegamos en la práctica a revisar las pruebas con las ARLs, el Ministerio del Trabajo, los trabajadores y la Comisión de Derechos Humanos, encontramos que las decisiones que se han tomado en las juntas eran contrarias a las que teníamos en la práctica. Solo un caso que la Comisión de Derechos Humanos acompañó en el departamento del Huila. Y eso es, diríamos nosotros, un registro que nos queda a nosotros con la mayor preocupación de qué está pasando. Obviamente teníamos el expediente en la mano de cada trabajador, la historia clínica, y teníamos todos los elementos para tomar decisiones como en su momento se tomaron, y ahí tengo que dar un reconocimiento enorme al Ministerio de Trabajo, que permitió adelantar esa mesa de trabajo a efectos de garantizar el cumplimiento estricto de la norma. Es que el cumplimiento o la responsabilidad nuestra de control político no pasa porque yo quiera, como senador, independiente de la postura ideológica que tenga,
de cargarme o no para un lado u otro. O sea, hay unas normas, como se han dicho acá, no solamente de orden internacional, sino de orden internas, que tienen que acatarse por Raimundo y todo el mundo, punto. Y eso no es óbice para uno decir esto es bueno, esto es malo, no. Es verdad lo que se ha dicho, en buena medida, doctor, usted lo ha planteado, tenemos normas, yo no diría que suficientes, hay algunos vacíos que nos quedan porque tenemos que tener un mecanismo también sancionatorio, más eficiente. Y es que hay algunas entidades, EPS, algunas entidades aseguradoras de riesgos laborales que le sacan el bulto a los derechos de los trabajadores. Y entonces tenemos que encontrar mecanismos para sancionar estas entidades o también funcionarios públicos que se prestan para esto, y no con cualquier sanción, y no con sanciones drásticas y duras a efectos de garantizar la protección integral de los trabajadores, porque en este caso el trabajador es sujeto pasivo. El trabajador en este caso no tiene la condición ni la posibilidad de contratar un perito, porque en la generalidad de los casos el trabajador enfermo está en una condición de desventaja. ¿Y cuál es la condición de desventaja del trabajador? Es que el trabajador, primero de todo, no tiene salario, ni tiene pensión, o sea, está en un limbo absurdo, en donde el trabajador ni tiene salario ni tiene pensión, pero además de eso tiene la enfermedad o el problema encima y tiene que cargar con todo eso y responder por esa situación. Yo creo que hay que generar unos mecanismos de mayores garantías, y eso pues vamos a tratar de buscarlos en un proyecto que vamos a radicar, en un proyecto de ley en unas 2 semanas, a efectos de darle más diente y más herramientas para el control y la vigilancia de estos temas, no una nueva legislación, porque en eso estamos de acuerdo, nosotros no necesitamos una nueva legislación, sino que requerimos unas herramientas adicionales. Creo que es muy diciente el informe de Fasecolda. Mire, Fasecolda no es una entidad de la izquierda de este país, ni del centro, ni de la derecha. Fasecolda es una entidad que suministra una cantidad de datos y cifras muy interesantes, pero que Fasecolda diga que se ha incrementado el número de accidentes y enfermedades profesionales para los trabajadores en un 24% este año, es porque algo está pasando. Y si algo está pasando es porque finalmente, hasta hoy que tengamos una cifra cercana a los 650.000 casos en Colombia, yo creo que hay que tomar medidas por parte o del Ministerio o de la Superintendencia de Salud o de alguien, porque finalmente tenemos problemas. O sea, en un universo de 8 millones de trabajadores que hacen parte de riesgo laboral en el país, y que tengamos, bueno, yo no me acerco al millón, pero que tengamos casi 700.000, con esta situación en el país tenemos graves problemas, o de control, o de no acatamiento de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, que es lo que más pasa. Mire, yo he sido trabajador en varios sectores de la economía de este país, y lo que uno menos ve es seguridad industrial y salud ocupacional. Es lo que yo no decía, eso pasará ahora mismo, pues en este Congreso mismo, ¿sí? En este Congreso mismo le ocurre a los trabajadores de acá del Congreso. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿por qué no se toman las medidas y las garantías para que los trabajadores estén en condiciones? Por ejemplo, la denuncia que presentan aquí los trabajadores de Aviancao y las jornadas laborales. A ellos les faltó decir que ellos no trabajan en el municipio donde residen, porque generalmente los aeropuertos quedan a 1 a 2 horas de los sitios dormitorios o los sitios residencia donde están los trabajadores. Ese tiempo, ¿quién responde por él? Jornadas de 12 horas, y a eso súmenle 2, 3, 4 horas de transporte ida y venida, pues estamos hablando de jornadas de 16, 17 horas, ¿y quién responde por eso? Entonces, esos son temas que es importante como ir determinando. Casi que nos atrevemos a decir, voy a discutirlo, he planteado una reunión con la ministra del Trabajo la próxima semana para revisar esta acta y revisar esta audiencia. Me parece muy pertinente, tengo la posibilidad de tener hasta hoy la mejor impresión de la ministra del Trabajo, de la doctora Griselda Llanes Restrepo. Digo hasta hoy porque vamos a ver todos estos retos, cómo los va a encarar y cómo los va a asumir, ¿cierto? Y pues tengo que responder yo también por lo que digo y por lo que históricamente he desarrollado. Inclusive Griselda Llanes en su momento, cuando ella era representante de la Cámara, respaldó la lucha de los corteros de caña, fíjese usted, ¿sí? Siendo congresista, pues si respaldó en esa época como congresista la lucha de los corteros de caña, yo creo que hoy debe respaldar también la protección y la garantía de los derechos de los trabajadores corteros de caña. Yo creo que esas puertas giratorias que le llaman a algunos acá, que yo no, ¿cierto? O ese tipo de responsabilidades que le da la vida a uno, lo tienen que llevar a asumir también determinadas responsabilidades. Entonces yo aspiro con ella a trabajar ese tema, pero quiero plantear la posibilidad, y vamos a presentarlo con el senador Castilla en una proposición aquí en la plenaria del Senado esta semana, una solicitud de que se declare la emergencia
¿sí?, la emergencia en materia de riesgos laborales para los trabajadores en Colombia y se tomen medidas extraordinarias para evitar tanto accidente y tanta enfermedad profesional que se está presentando en el sector laboral colombiano. Me parece prudente y pertinente que lo leemos inclusive en un informe que yo le presente a esta plenaria, no sé si este martes porque de pronto tenemos fast track, pero sí secretaria, para que tomemos las medidas y antes de 2 semanas presentemos esa proposición a manera de conclusión. Articular, me parece prudente además de esto con el acta, y se lo voy a solicitar a la ministra, con los órganos de control, la Defensoría que ha jugado un papel muy importante, con la Defensoría, con la Contraloría y la Procuraduría, pero también con la Fiscalía, pues todos los mecanismos que nos permitan a nosotros donde están presentando los vicios, ¿cierto? Lo que nos pasó, por ejemplo, en Tuluá, con los trabajadores del Ingenio San Carlos, donde funcionarios del Ministerio del Trabajo, no hace poco, eso fue hace aproximadamente unos ya 10 años, ¿cierto? 8 años, perdón, funcionarios del Ministerio del Trabajo se prestaron para sacar a los trabajadores, sacar a 330 trabajadores, ¿cierto? Engañaron a los trabajadores salieron muchos enfermos, muchos de ellos, y hoy los trabajadores andan deambulando por ahí en el mundo de la informalidad, y pues esos temas son de fiscalía, pero también son temas de procuraduría y son temas de órganos de control, pero como también la responsabilidad frente a la responsabilidad médica y todos estos asuntos que tienen que ver con la garantía y la protección de los derechos. Entonces vamos a tratar de hacer un equipo o que se nombre una especie de comité de élite que nos permita a nosotros ir por todas las regiones con estos órganos de control y verificar cuál es el comportamiento de las entidades y también de las juntas, porque las juntas, y yo acepto en esto, doctor, yo acepto la invitación, nos ponemos de acuerdo para asistir a una junta de estas, a una o a dos, a las que sean necesarias, y poder verificar efectivamente, inclusive, si nos ponemos de acuerdo, llevaríamos 2 o 3 casos que ya fueron revisados. Por ejemplo, yo le llevaría un caso que tenemos en Cerrito, el caso de un compañero que es cuadrapléjico, y le dieron una calificación del caso de Giovanni ¿qué? De Giovanni Durango, pues que lo conozco ese caso de manera puntual, he estado en la casa de él, pues lo conocí cuando estaba en su pleno ejercicio laboral, y ahora lo conozco un muchacho ya cuadrapléjico y la calificación de él es que no tiene derecho absolutamente a nada, y ese por ejemplo sería un caso para que lo evaluemos de dónde sale una calificación, una evaluación de, por ejemplo, sería un caso o 2 o 3 casos que se podrían presentar. El planteamiento es, hay algunos compañeros que no les gusta el tema de las audiencias regionales, ¿sí? O las mesas de trabajo. No, yo quiero devolver a las mesas de trabajo porque las mesas no sirven. Porque las mesas con la prueba en la mano, vamos a demostrar cómo efectivamente los derechos de los trabajadores están siendo violentados. Entonces vamos a tratar de programar en la medida de las agendas de todos, en lo posible, agendas para establecer en 2 o 3 regiones las más complejas, ¿sí?, las mesas de trabajo. Señor de la Defensoría, lo podemos hacer, podemos instalarlas en 2 o 3 regiones y ir con la ministra del Trabajo o el viceministro y montamos esas mesas y verificamos los casos más complicados que tenemos, y eso nos va a dar a nosotros también un indicador muy importante, y eso nos va a servir para nosotros determinar en qué medida están violando los derechos de los trabajadores y especialmente la protección en materia de riesgos laborales. Y vamos a hacer una solicitud especial al Ministerio del Trabajo que hayan inspectores de trabajo especializados en este tema de riesgos laborales. O sea, las especialidades, mire, si un médico, creo que lo decía alguien acá, o sea, un médico en una especialidad es un médico que tiene toda la condición y la competencia para tomar una decisión frente a un caso en particular que se le presente. Un médico general no. En este caso los inspectores de trabajo son como inspectores generales de derechos laborales, pero un inspector del trabajo frente a una situación particular de enfermedad de un trabajador le queda muy complicado dirigir y coordinar una dirección. Entonces me parece que allí el Ministerio del Trabajo debe tener un grupo especializado de inspectores de trabajo que tengan unos perfiles definidos, especialmente ligados al tema de la salud, a efectos de que esos inspectores sean los que acompañen estos casos más complejos y más difíciles que estamos hablando. Yo creo pues que de esta manera estamos dándole conclusión a esta importante audiencia. Vamos a tener copia de la audiencia como tal, y en próximos días les informaremos cuándo se va a retransmitir la audiencia, generalmente el próximo sábado
o el domingo, no les doy fecha ahora, espero que hayan dejado su correo y la idea es que podamos entonces retransmitir esta audiencia y ustedes la puedan conocer. A efectos de los televidentes que están viendo esta audiencia y tengan problemas en materia de riesgos laborales, en materia de derechos como trabajadores, les solicito que se remitan a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, del Senado de la República, o se remitan a mi oficina a efectos de nosotros tramitar y acompañar pues las quejas y las reclamaciones de los trabajadores y las trabajadoras que estén siendo afectados por falta de atención y que estén en estas condiciones de vulnerabilidad de las cuales hemos hablado el día de hoy. Les agradezco de manera muy especial a los funcionarios que han estado con nosotros, le agradezco también a los trabajadores y trabajadoras que nos han acompañado hasta este momento, a la Defensoría del Pueblo, a los delegados de las juntas de calificadoras de riesgos, agradecerle también a los televidentes que nos acompañan hasta esta hora y de esta manera pues se da por terminada la audiencia de derechos humanos en materia de riesgo laboral. Muchísimas gracias a todos y a todas. Los correos electrónicos, si los quieren tomar, son comisionderechoshumanos@senado.gov.co y la dirección es Carrera Séptima, número 868, en correspondencia. Muchísimas gracias. Siendo las 2:40 se levanta esta audiencia. El siguiente programa no contiene escenas de sexo.